El general Jorge Enrique Mora Rangel, este es un hecho histórico, representa en sus más altas condiciones las virtudes de un ejército y de unas fuerzas militares a las que sirvió, enalteció durante larguísimos años de impecable carrera militar. El general Mora ha sido el general más prestigioso de la República en muchísimo tiempo, y sobre eso no cabe ninguna duda. Cuando fue elegido para formar parte de la mesa de negociaciones de La Habana, aquello se hizo en medio de una manifestación expresa de las fuerzas militares de su respaldo y de su adhesión al nombre, a las ejecutorias y a la visión que del país y del mundo militar tenía el general Mora. Ustedes recuerdan que allá en Tolemaida se hizo tuvo lugar una sesión muy especial con todos los generales de la República que manifestaron su pleno respaldo al señor general Mora. Pues ha pasado el tiempo. Mora estuvo en largas temporadas en perfecto silencio para el público. Todo el mundo quería saber qué estaba diciendo Mora al interior de una mesa en la que se sabía se iba a discutir el tema del ejército más tarde o más temprano. Todo el mundo decía que no, y todos sabíamos que sí, que ese punto tiene que llegar, porque no puede haber un armisticio o una paz entre grupos armados donde no se hable de quién tiene las armas y en qué condiciones las tiene. La condición para los bandidos de las FARC es obvia, es que entreguen las armas. ¿Cuál es la condición de los bandidos de las FARC para el Estado colombiano? ¿En qué medida se va a reducir el ejército? El presupuesto militar, las condiciones de trabajo de las fuerzas militares de Colombia, tema fundamental. ¿Cuál va a ser el tratamiento que se le dé a los militares por haber participado en un conflicto que lleva tanto tiempo? ¿Cuáles van a ser sus condiciones frente a un poder judicial que muchas veces las detesta, que frecuentemente las persigue y las destruye? ¿Cuál va a ser su condición frente a la Fiscalía General de la Nación, donde ha habido tan reputados enemigos de las fuerzas militares en cargos fundamentales de investigación criminal? Todo eso era esencial saberlo. Y los militares, todos, los militares que están en activo y los militares de la llamada reserva activa, todos descansaban en el general Mora. Pues pasó el tiempo, Mora hacía de cuando en cuando unas manifestaciones muy claras sobre su adhesión a unos principios a los que no iba a renunciar, que no estaban en negociación porque no son negociables para un hombre como él, para un hombre de su carácter, de sus principios, de su valor. Pues recientemente Mora habló para decir cosas muy cortas de una trascendencia inmensa. Y la fundamental es que no habrá paz con las FARC sino en la medida en que se desmovilicen y entreguen las armas. Esos dos conceptos son fundamentales. La desmovilización supone que una persona que está movilizada en el monte viene a desmovilizarse, es decir, a hacer presencia ante las autoridades, a identificarse ante ellas y a comprometerse a tener una vida dentro del ordenamiento social y del ordenamiento jurídico que nos rige a todos, a 47 millones de colombianos. La desmovilización está en las antípodas de unas fuerzas del desorden, de unas organizaciones guerrilleras que se mantendrían en la oscuridad y que seguirían cumpliendo su tarea deleteria contra las instituciones y contra el pueblo colombiano. Y el segundo concepto es complementario de este. Uno se desmoviliza cuando se presenta y entrega su persona, pero es que no basta que entreguen su persona, sino también las armas y la voluntad de tener las armas. La entrega de armas, en nuestra opinión, supone mucho más que simplemente la transferencia de un fusil a las manos de quien lo vaya a recibir. Es la entrega de la voluntad de tener fusiles y de la posibilidad de tener fusiles. La entrega de armas supone la entrega de todas las armas, entre otras de las armas financieras que permiten la compra de armas. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que Mora puso los puntos sobre las íes y dijo las cosas como eran. No hay paz sino en la medida en que las FARC se desmovilicen y entreguen las armas.
lo que tiene una contradicción con el concepto amañado y tramposo que se viene desarrollando por parte de las FARC y del gobierno, porque para tramposos uno no sabe cuál de los dos es peor, de la dejación de armas. La dejación de armas dice y no dice nada. Yo dejo el arma que tengo en mis manos porque me la pongo en el cinto, o la dejo porque la pongo debajo del colchón de mi cama. Pero ahí está el arma. Ahí está el arma con todo su poder de fuego y con todo su poder intimidatorio y con todo su poder destructivo. Dejar las armas es nada. Lo que hay que hacer, obviamente, es entregar las armas y entregar la capacidad y la voluntad de adquirirlas. Pues esto que dice Mora, y le llueven rayos y centellas. El señor Márquez, el bandido mayor de la República, sale a decirle que es un bravucón y que deje esos discursos que van a dañar el proceso de paz, le mete un regaño. ¿Qué hace el gobierno nacional y qué hace el mando militar? El mando militar hace lo de siempre, es decir, se queda callado, porque este es un mando militar mudo, este es un mando militar ausente del país. Haga usted la prueba, ciudadano, y pregúntese quién es el comandante de las fuerzas militares y lo felicito si sabe quién es. Y pregúntele a 10 de sus amigos si sabe quién es el comandante de las fuerzas militares. Eso no ocurría cuando el comandante de las fuerzas militares era el general Mora o el general Landazábal o el general Bedoya Pizarro. Eso no pasaba, o el general Valencia Tovar. Eso no pasaba. La gente identificaba quién comandaba sus fuerzas militares. Pues las fuerzas militares no dijeron nada, ni una palabra, se quedaron calladas. Y el gobierno nacional sí dijo. Y dijo con el nombramiento de lo que llamó un comando de transición. Transición significa, de acuerdo al diccionario, la acción y el efecto de pasar de un estado a otro, lo que significa que a las fuerzas militares sí las van a transformar, sí las van a cambiar, van a dejar de ser lo que son. De unas fuerzas combatientes las van a convertir en otras fuerzas desaparecidas, neutras, incapaces de combatir, porque la teoría es que no habrá necesidad de combatir. Y los enemigos de la patria y los miembros de las FARC que no se desmovilicen y las BACRIM y todo lo que está sucediendo en este desorden que está viviendo el país y en este permanente ataque a la seguridad de los colombianos. Pues transición militar. Sí teníamos razón los que estábamos diciendo desde el principio que no era posible que en las reuniones de La Habana y en las discusiones de La Habana no se tocara el tema militar. Lo van a tocar y lo van a tocar a fondo. ¿Pero quién lo va a tocar? ¿El general Mora? El general Mora, si entendemos bien, acaba de ser destituido y lo reemplazaron por el general Flores, que está en servicio activo y que tiene que cumplir órdenes, porque es que Mora no está obligado a cumplir órdenes de nadie. Mora cumple las órdenes de su conciencia, de sus principios, de su visión del mundo, de una vida entera dedicada al servicio de las armas de la República. Flores tiene que cumplir las órdenes que le imparta el comandante de las fuerzas militares, el ministro de Defensa y el presidente de la República. Ordene, mi general, ordene, señor presidente. De manera que han cambiado a una persona independiente y libre por una persona sojuzgada o limitada o entregada al servicio a través de las órdenes, lo que enaltece siempre al oficial. Pero cuando el oficial está cumpliendo su tarea, que es la de guerrear en servicio de la Constitución y en servicio de los derechos de los colombianos. Pero en este caso, cuando se trata de deliberar sobre el futuro del país, ¿cuál es ese nivel de apreciación que tenga un general en servicio activo? Pues ninguna. Cumplirá las instrucciones que le lleguen y él contestará, ordene, mi general. De manera que hemos pasado, pues, de un servidor libre, independiente, cargado de merecimientos y lleno de virtudes que el país le aplaude, a un personaje pues bastante oscuro. Nadie sabía quién era el general Flores antes de que lo mandaran para La Habana, y un personaje que se limitará a decir, ordene, mi general, ordene, señor ministro. Eso, dentro de una política de transición, es de cambio de las fuerzas militares. En este gobierno, donde todo es oscuridad,
no han dicho cuál es el cambio y para dónde van las fuerzas militares. Lo que sabemos ya definitivamente es que las van a cambiar. Lo que sabemos definitivamente es que Mora no les sirvió, simplemente porque es independiente, porque es autónomo, porque tiene ideas claras sobre el destino de las fuerzas militares. Y burlando, o sin querer queriendo, le han elegido como sustituto al general Flores, que será el comandante de la transición, es decir, de un ejército que cambia. En Argentina lo hicieron y pasaron de un ejército, el que tenían, a un no ejército, que es lo que no tienen ahora. Argentina no tiene fuerzas militares y por eso Argentina está en manos de todos los que quieren ejercer violencia contra las instituciones y contra el país. Y ni se diga contra las acechanzas externas. Cualquier día que a Chile le dé por invadir Argentina, la invade sin ningún problema, porque solamente tiene para mandarle en respuesta unos batallones de gendarmes, de policías con un bolillo, porque pues la Argentina no tiene más. Colombia no puede darse ese tremendo lujo de desaparecer su ejército como lo hizo Costa Rica, pero siempre contando con el respaldo de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Luz más luz, claridad, absoluta claridad. Hay transición, luego van a cambiar las fuerzas militares. Hay transición, por eso arrinconan al general Mora y ponen en primer plano del proceso al hasta ayer incógnito general Flores. ¿Esto de qué se trata? ¿Para dónde nos llevan? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestras fuerzas militares? Que es lo mismo que preguntar ¿qué es lo que va a pasar con Colombia? Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.